Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mucho tiempo sin videos y es que he estado mudándome. Como pueden ver, ya no tengo la pared que siempre tenía detrás y por eso he estado un poco inactivo con el canal, respondiendo mails y en general con todo. Así que ya saben, si hay algún mail que me han enviado y no les he respondido, pueden volver a hacerlo al correo que les dejo abajo en la descripción. Hoy vamos a trabajar un repertorio de aperturas para las piezas blancas y quiero hacerlo muy resumido y quiero en realidad centrarnos en las ideas más importantes que hay que conocer. Y bueno, vamos a empezar a mostrar el repertorio sin más. Va a ser un repertorio basado en el sistema call, que el sistema call usualmente consiste en las jugadas D4, caballo F3 y E3. Son tres jugadas que vamos a hacer prácticamente contra cualquier apertura o contra cualquier variante que escoja nuestro rival. Y luego, dependiendo de si escoge un esquema con D5 o si escoge un esquema con D6 y E5, por ejemplo, que sería un esquema de India de Rey, vamos a decidir dónde colocar las otras piezas. Y voy a tratar de darles reglas generales y pequeños tips para que todo sea fácil de recordar y tengan un repertorio listo para ser usado con ideas muy peligrosas. Así que vamos a ver el video. Bueno, vamos a empezar con la jugada más normal que pueden hacer las negras, que es D5. En el caso donde las negras juegan D5, vamos a primero hacer nuestras dos jugadas que siempre hacemos: caballo F3, caballo F6 y E3. Usualmente cuando las negras hacen D5, este alfil lo vamos a desarrollar a la casilla D3. Desde aquí va a estar realmente muy activo presionando el flanco de rey y es una muy buena casilla. También dominando el punto E4, que es un punto especialmente importante en el sistema donde las negras hacen D5. ¿Por qué? Porque toda nuestra idea central va a ser la ruptura E4. ¿Por qué la ruptura E4? Porque cuando hacemos la jugada E3, el alfil de C1 se queda un poco limitado por el peón. Pero eso no es un problema. ¿Por qué? Porque este alfil usualmente va a salir de dos maneras. Una, haciendo la ruptura E4 y liberando el alfil. Y la otra por fianchetto, que parece que queda limitado por el peón de D4, pero en realidad muchas veces las negras hacen la jugada C5 y nosotros podemos capturar y entonces el alfil se va a liberar. Además de que desde B2 controlaría la importante casilla E5. Así que este alfil, como pueden ver, parece muy malo, pero en realidad no va a ser un problema a largo plazo, ya que vamos a tener muchas formas de solucionarlo. Entonces, las negras juegan con E6, las blancas con alfil D3 y las negras con C5. Y ahora hay dos esquemas diferentes a partir de esta posición. Uno es el call puro, que se produce con la jugada C3, y el otro es el Zukertor, que se produce con la jugada B3. Entonces, la idea del Zukertor es poner el alfil en B2 y ya saben, en algún momento hacer D por C5, abrir la diagonal del alfil y presionar de esa forma, aunque hay que decir que la jugada D por C5 también tiene la desventaja de que le deja más centro a las negras. Y la otra opción es la jugada C3, que sería el call puro, cuya idea es preparar la ruptura E4. Entonces, ¿qué les recomiendo que hagan en esta posición? ¿El call o el Zukertor? La respuesta es ninguna de las dos. ¿Por qué ninguna de las dos? Porque para mí, y esto es un secreto y esto es un detalle importante, una sutileza que tienen que prestarle mucha atención, el call, es decir C3, es mejor cuando las negras sacan el caballo por C6. ¿Por qué? Porque primero controla la casilla B4. Y segundo, porque usualmente en el call vamos a hacer la jugada D por C5. Y por lo tanto, si el caballo está en D7, las negras van a poder retomar de caballo en C5 y es incómodo porque nos atacan el alfil de D3. Entonces, lo que vamos a hacer en esta posición es enrocar y esperar un poco a que las negras definan el caballo, que ahora tienen esas dos opciones. Bueno, en realidad coloqué tres opciones. Pueden desarrollar el caballo por acá, pueden desarrollar el caballo por acá,
O pueden hacer la jugada C4, que parece una jugada molesta porque nos está atacando el alfil, que tendría que retirarse a la casilla E2. Entonces vamos a ver primero la jugada C4, contra la cual vamos a retirar el alfil a E2, y aparentemente las negras ganaron un tiempo. Pero no es así en realidad, porque este peón en C4 va a ser un objetivo de ataque con la jugada B3, y en realidad va a quedar bastante vulnerable. Las negras pueden sostener con B5, las blancas juegan B3, y ahora están amenazando con jugar A4. Dense cuenta que A4 es una amenaza, porque entonces estos peones de las negras colapsarían y las negras no podrían defender con A6, porque luego de A por B5 la torre de A8 queda indefensa. Por lo tanto, las negras defienden la torre de A8 y contra A4 ahora sí pueden sostener con A6. Y en esta posición me gusta la jugada C3, que es una jugada que simplemente parece útil, una jugada de espera. Y luego el caballo BD7, tenemos este alfil que en esta posición en particular no es muy bueno. ¿Por qué? Porque la ruptura E4 parece difícil ahora mismo, hay muchas piezas controlando, y porque la diagonal esta no está abierta. Entonces esto es un alfil que usualmente lo que vamos a hacer es cambiar con alfil A3. Y lo que ocurre es que tenemos que esperar a que el negro desarrolle el alfil para luego ofrecer el cambio. ¿Por qué? Porque si hacemos directamente la jugada alfil A3, el negro simplemente cambia en un tiempo y luego se podría enrocar. Entonces lo que hay que hacer es una jugada útil, y a mí me gusta la jugada caballo FD2. Una jugada bastante curiosa, bastante sutil, que me gusta mucho, la verdad. El caballo ahora controla el punto E4 y lo que estamos haciendo es haciendo una jugada de espera para que cuando las negras saquen el alfil, nosotros ofrecemos el cambio. Ahora sí, las negras se enrocan, nosotros cambiamos los alfiles. Y ahora, ¿por qué coloqué este caballo en D2 y no este? Porque el caballo de B1 me gusta dirigirlo a la casilla B4 para crear cierta presión posicional, por ejemplo con la jugada caballo A3, atacando el punto B5, y luego de que las negras lo defienden, podemos tomar, caballo C2, y el caballo se dirige a la casilla B4, y en mi opinión las blancas tienen una pequeña presión posicional en vista de que el caballo en B4 va a ser una pieza muy incómoda, el alfil de las negras es bastante malo, y bueno, las blancas pueden en algún momento tratar de hacer la ruptura E4. Mientras tanto, para las negras no es tan fácil hacer E5 porque el punto D5 quedaría vulnerable. Entonces son las blancas las que van a intentar hacer la ruptura central en algún momento. Me parece una posición algo preferible con blancas, y creo que en general esta es la idea que hay que recordar contra esta jugada C4. Ahora, si las negras desarrollan el caballo por C6, entonces vamos a entrar en el sistema call puro, haciendo la jugada C3. Y luego alfil D6 vamos a comer en C5. Una vez que el alfil se desarrolle, es que comemos para ganar un tiempo. No queremos hacer algo como D por C5, sería una jugada bastante absurda, porque permitiríamos al negro sacar el alfil en una sola jugada. Y lo que tenemos que hacer es esperar a que el alfil se mueva para luego capturar. Perdonen. Bueno, primero hacer caballo BD2 también está bien, y luego capturar. Creo que en ese caso no hay ninguna diferencia entre los dos órdenes. Está bien primero sacar y luego capturar, y también estaba bien directamente capturar. Ok, las negras recapturan, y ahora este alfil lo vamos a desarrollar de forma muy activa con la jugada B4. Atacando el alfil negro, que regresa a D6, que es la mejor diagonal. Y ahora la jugada alfil B2 me gusta realmente mucho. Y la idea de las blancas en esta posición es muy fácil. Si las negras no hacen nada, lo que van a hacer las blancas es o meter un B5 seguido de C4, activando este alfil, o meter la jugada A3 seguida de C4, activando el alfil. Y dense cuenta de cómo los dos alfiles blancos van a actuar como cuchillos apuntando al rey de las negras. Entonces, acá simplemente hay una jugada que me parece peligrosa y que probablemente ustedes se estén preguntando qué pasa si las negras hacen E5. Parece una jugada peligrosa porque amenaza E4 y bueno, empieza a dominar el centro. Y contra esta jugada es muy importante hacer E4 y detener este avance. Y ahora, ¿cuál es el punto de las blancas? Que luego de peón por
y de que se cambie esa estructura en el centro, las blancas tienen que hacer absolutamente todo lo posible por hacer la jugada C4 en alguna posición. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos esta, peón por, imaginemos que las negras toman con la dama atacando este alfil y que las blancas juegan, por ejemplo, dama E2. En esta posición, el objetivo de las blancas tiene que ser hacer la jugada C4. ¿Por qué? Dos razones. Primero, empieza a movilizar esta mayoría de peones del flanco dama, que es muy peligrosa. Y segundo, el alfil de B2 cobra muchísima vida y empieza, por ejemplo, a presionar el punto E5. Los dos alfiles cogen tremendas diagonales y las blancas tienen muchas perspectivas de ataque en esta posición, sobre todo con este alfil. El caballo puede saltar y hay ideas de este estilo. Entonces, esto sería un poco la idea del sistema call, tomar acá y hacer B4. Y por ejemplo, si las negras hacen una jugada que no sea enroque, pero buscando evitar que las blancas tomen en C5, en ese caso lo que tienen que hacer las blancas, tomar ya no tiene sentido porque le traemos a las negras un peón al centro y no vamos a ganar ningún tiempo con B4, como cuando las negras comían de alfil, que le atacábamos el alfil. Entonces, acá lo que hay que hacer es, perdonen, aquí, golpear directamente el centro. Y por eso para el negro tampoco es fácil retrasar el enroque. Y ahora, si las negras empiezan a abrir la posición, dense cuenta de que este rey se siente muy en peligro y las piezas blancas están actuando de manera muy peligrosa contra el rey de las negras. Ya sea que se quede en el centro o que se enroque corto. Un ejemplo podría ser caballo por, alfil B7 y por ejemplo la ruptura D5, abriendo la posición. Y este rey está en serios problemas. Entonces, esas serían un poco las ideas del sistema call. Buscaríamos tomar acá y hacer B4 o hacer directamente la ruptura E4. Es la otra opción. Ahora, cuando las negras desarrollan el caballo por D7, tenemos que jugar el sistema Zukertor, que es con B3. ¿Por qué? Porque si hacemos el call, que es lo que acabamos de ver, nos podemos dar cuenta de que cuando capturemos en C5, las negras tienen la excelente opción de recapturar con caballo, ganando un tiempo sobre nuestro alfil. Y además el caballo en C5 ocupa una excelente casilla, desde la cual quizás va a poder ir a E4 en algunos casos. Ayuda a evitar esta ruptura y en general esto no me gusta con blancas. Así que acá tenemos que cambiar de plan y hacer la jugada B3, que está realmente bien en este caso. Y acá les coloqué varias ideas que son muy bonitas y muy fáciles de aplicar. La idea general del Zukertor va a ser ocupar la casilla E5 con el caballo, que dense cuenta que el alfil de B2 realmente es un gran apoyo para este caballo y está siempre en B2 esperando para entrar en acción, esperando su momento. Y escogí algunas líneas que son un buen ejemplo. Acá la idea es jugar con F4 para fortalecer el fuerte caballo de E5. Y luego la idea de las blancas va a ser pasar estas piezas al flanco de rey y buscar un ataque, incluso con G4, G5. ¿Por qué? Nuestros alfiles apuntan, tenemos un caballo muy fuerte en E5, tenemos espacio por el peón de F4 y todo indica que un ataque en el flanco rey está justificado en esta posición. Ahora, por ejemplo, si las negras juegan torre C8, las blancas tienen la jugada caballo por D7, que parece una locura dar ese caballo, ¿no? Tan fuerte que era en E5. Lo que pasa es que acá se van a demostrar las posibilidades tácticas que tiene el sistema call. Si las negras capturan con caballo, D por C5 y por ejemplo, digamos torre por C5, por decir alguna opción. Y ahora los invito a pausar el video e intentar encontrar la combinación ganadora con blancas. Bueno, espero que lo hayan intentado. Acá las blancas tienen el famoso sacrificio de los dos alfiles. Alfil por H7, rey por H7, dama H5 jaque, rey G8 y ahora el alfil de B2 se sacrifica en G7 amenazando mate en H8. Por lo tanto las negras tienen que capturar ese alfil. Y ahora luego de dama G4 el rey no puede venir a F6 porque dama G5 es mate. El rey tiene que ir a la columna H y ahora la torre pasa por la tercera y deja al rey completamente encerrado. Entonces, fíjense que el sistema call, bueno, en este caso el call Zukertor, está lleno de posibilidades muy interesantes. Ahora, imaginemos que las negras hacen la jugada torre E8. En este caso, podríamos simplemente pasar esta torre, por ejemplo.
Y acá decidí colocar alguna línea para mostrarles otro sacrificio típico que se puede dar, que es el sacrificio alfil por h7 con la torre en h3. Y luego el caballo por, simplemente el caballo deja de defender la casilla h5 y la dama entra. Las negras tienen problemas en todas estas casillas y el ataque blanco es simplemente imparable. Las negras están completamente perdidas. Entonces el Zukertor, como pueden ver, es un sistema realmente peligroso. Acá coloqué otra línea que es tras caballo por. Si las negras toman con dama, de nuevo el alfil de b2 empieza a ser protagonista y deja estos peones doblados. Y luego las piezas blancas simplemente pasan muy rápido al ataque. Miren, la torre entra también y es un ataque devastador contra el rey de las negras. O sea que es una apertura muy sencilla de jugar, pero con muchas perspectivas de ataque muy interesantes, principalmente por los dos alfiles apuntando contra el enroque de las negras. Ahora, creo que en la línea de D4, D5, esto era lo que les quería enseñar principalmente. Debo decir que el negro tiene otras formas de jugar. Por ejemplo, el negro puede jugar con alfil de 6 sin definir los caballos. Y en este caso me gusta más jugar con B3 y simplemente seguir el Zukertor. En vista de que, a ver, aquí el negro es verdad que puede hacer caballo C6. Y les dije que el call era mejor cuando el negro hacía caballo C6. Pero en realidad están muy igualados. Y en este caso el Zukertor también es bastante jugable. Y podemos jugar simplemente alfil B2 y jugar con ideas muy similares a las que acabamos de ver. Caballo E5, F4, pasar la torre. Y siempre buscar las ideas de sacrificar los alfiles para darle mate al rey del rival. Ahora, ¿qué pasa cuando el negro no juega D5? Principalmente tiene dos formas de jugar. Una es con la India de rey, que en este caso les voy a recomendar un plan muy sencillo, que es jugar con E3, alfil G7 y muy importante que recuerden esto. Usualmente en la India de rey la idea es hacer D6 y E5. Entonces, si las negras quieren hacer la jugada E5, la jugada E4 siempre va a estar latente, siempre va a estar en la posición y tenemos que tenerle mucho cuidado. Y por lo tanto el alfil es más prudente desarrollarlo a E2. Porque además dense cuenta que ahora en D3 estaría chocando contra el peón negro de G6. Así que por estos dos motivos, en este caso el alfil mejor en la casilla E2. Y luego simplemente nos enrocamos y tras enroque, el problema de la India de rey en comparación a las posiciones donde las negras ponen el peón en D5 es que las blancas pueden ganar espacio muy fácilmente en el flanco dama. Y el plan por el que voy a optar es un plan de ataque en el flanco dama. Simplemente haciendo la jugada B4, A4 y empezando a empujar los peones del flanco dama. Las negras lo que tienen que hacer es hacer la jugada E4 en vista de que si las negras capturan y las blancas capturan, simplemente vamos a llegar a una posición donde las blancas tienen una cómoda ventaja de espacio y las negras no han conseguido nada, no tienen ataque contra el rey. Entonces lo que tienen que hacer las negras es el peón meterlo en E4 para luego, con el apoyo de este peón, buscar generar un ataque contra el rey de las blancas. Entonces las blancas juegan caballo D2 y acá me parece realmente importante seguir el ataque con B5, pero luego recordar esta maniobra defensiva que se las voy a recomendar. Torre 1, H3 y luego la jugada alfil F1. Esta es la mejor forma de parar el ataque de las negras. ¿Por qué? Porque usualmente el ataque de las negras va muy relacionado con avanzar el peón de H hasta H3, lo cual no queremos que pase. No queremos que nuestro rival nos meta un peón hasta H3, entonces lo tenemos que bloquear con H3. Y una vez que bloqueamos con H3, el plan de las negras suele ser buscar un sacrificio en esa casilla. Buscar meter este caballo de F8 hasta G5 y sacrificar. Entonces es muy importante defenderse de esta forma. Muy sólido. Y luego que estamos defendidos, tratar de colocar la dama aquí, este alfil acá, y empujar los peones del flanco dama y buscar romper completamente la posición de las negras en el flanco dama, donde podemos apreciar que las blancas tienen una clara ventaja de espacio, tienen los peones mucho más adelantados. Muy bien, esto sería un poco la idea contra la India de rey. Y ahora la idea contra la India de dama,
Bueno, por ejemplo, la Grunfeld no la he comentado, pero la Grunfeld en realidad creo que no es tan buena en este caso, tampoco es mala, pero usualmente este alfil, cuando las blancas ponen esta estructura, en la Grunfeld no se queda muy contento. Y bueno, este alfil es peor que el alfil blanco de E2. Entonces, en este caso simplemente puedo recomendar un juego normal de parte de las blancas y luego tratar de poco a poco jugar en el flanco dama. Puede ser B3, alfil B2, caballo D2, buscar meter un C4 e ir poquito a poquito. O también puede ser buscar un C4 directo y luego de peón por buscar retomar con caballo o retomar directamente con alfil. También me parece buena opción. Y bueno, esto es una línea donde el blanco simplemente va a desarrollar sus piezas y tiene una posición normal. El negro está bien, es una partida, pero no me parece que sea una línea que pueda causarles problemas inmediatos tampoco. Es una línea muy tranquila, así que no estoy muy preocupado. La que sí falta es la india de dama, que es la jugada B6. Y en este caso lo que vamos a hacer es primero enrocar, y una vez que las negras definan alfil E7 o C5, vamos a jugar con la jugada C4. Y esto nos va a dar una cierta ventaja práctica en comparación a una india de dama habitual. Porque en la india de dama habitual, imaginemos en este orden, muchas veces este alfil va a venir a la casilla B4 y va a ser molesto. Incluso nos va a clavar este caballo de C3, nos va a doblar peones y puede llegar a ser molesto. Mientras tanto, en el orden que estamos viendo, luego alfil E7, por ejemplo, hacemos C4 y vamos a desarrollar con caballo C3 y el alfil tendría que perder un tiempo para ir a la casilla B4. Y por lo tanto, las blancas tendrían un buen juego. Igual les quiero mostrar un plan en esta situación que me gusta mucho, que es hacer aquí la jugada caballo E5. ¿Y cuál es el plan? El plan es jugar con F4 y este alfil reciclarlo así. Y llevarlo al ataque hasta la casilla H4, desde la cual presionaría a este caballo y ya se pueden dar cuenta que el blanco tendría muchas piezas atacando. Luego podría venir la torre, la dama y el blanco podría tener buenas perspectivas de generar un ataque. Y la otra opción es que las negras jueguen, por ejemplo, con la jugada C5 en esta posición y acá vamos a hacer la misma C4. Y ahora muchas veces tenemos la idea de hacer D5. Por lo tanto, las negras pueden tomar y por ejemplo hacer D5. Y ahora podríamos jugar un peón aislado, que no está nada mal para las blancas, donde ya saben que lo que tienen que intentar es no cambiar piezas y tratar de generar ataque contra el rey de las negras, que en este caso está es una buena situación para generar ataque contra el rey de las negras que todavía no se ha enrocado. O sea que esto es un peón aislado donde las negras están seriamente subdesarrolladas y sin duda alguna es una buena alternativa para jugar con las piezas blancas. Por ejemplo, dama E2, torre D1 y este caballo va a venir a E5, el alfil va a venir a G5 y las blancas tienen mucho juego de piezas. Sin duda alguna en esta posición prefiero las piezas blancas. Y bueno, yo creo que estos serían las líneas más importantes. Luego hay aperturas como la Benoni, que por ejemplo, si juegan Benoni, yo lo que recomendaría es jugar con E3 y eventualmente las negras van a tener que acabar jugando D5 casi seguro. O D5 o india de dama con B6. O sea que en realidad la Benoni simplemente se hace E3 y esperamos un poco a ver qué hacen las negras. Podemos jugar con el alfil en D3 y si las negras hacen D5, transponemos a las primeras variantes que vimos con D5 y si las negras hacen B6, transponemos a la india de dama. O sea que la Benoni básicamente va a funcionar como transposición a otras variantes. Y luego aperturas como la holandesa son aperturas donde simplemente también podemos seguir el esquema y tratar de romper en E4. Y en realidad no está nada mal. Aunque también contra la holandesa hay algunas otras ideas más agresivas que a mí me gustan más. Por ejemplo, la variante de alfil G5. O sea, contra la holandesa ya les recomendaría salirse un poco del esquema porque francamente esta jugada me gusta mucho más. La idea es que evitamos que este caballo... Bueno, evitamos no. Pero que si el caballo sale aquí, vamos a doblarle los peones. Y en estas estructuras
usualmente el blanco tiene muy buenos planes de ataque, poniendo la dama en F3 y el caballo por E2 y luego haciendo o H4 o muchas veces la ruptura H3 y G4. Este caballo viene a F4. Esto es realmente muy cómodo. Y bueno, ya saben que el alfil en G5 no se los pueden encerrar, que parece que el alfil se está quedando encerrado. Porque una vez que las negras hacen la jugada F4, las blancas hacen tranquilamente E3. Y si comen el alfil, mate. Mate loco. Y bueno, si las negras evitan el mate, por ejemplo, caballo F6, las blancas simplemente se comen el peón y dense cuenta que el alfil sale, simplemente nos ganamos un peón y las casillas de las negras quedaron destrozadas. O sea que contra la holandesa yo les recomendaría echarle un vistazo a esta variante de alfil G5. Ya saben cuál es la idea, si el caballo sale lo vamos a eliminar y estamos aquí molestando un poquito el desarrollo de las negras. Nosotros vamos a buscar simplemente desarrollar nuestras piezas de forma muy tranquila. Bueno, espero que les haya gustado este repertorio rápido. Yo quería hacerlo en 15 minutos, van 26, creo que tampoco está mal. Creo que pudimos ver varias ideas y pudimos ver cómo jugar contra diferentes variantes. Así que ahora les recomiendo que lo pongan en práctica. Y no se les olvide que si les gustó el video, dejen sus me gusta, suscríbanse al canal, allá abajo tienen el botón de suscribirse. Y si quieren aprender más ajedrez, abajo les dejo el enlace a mi academia. O también pueden unirse al canal, que abajo les sale el botón. Entonces, sin más que agregar, muchas gracias a todos. Me despido y nos vemos en un próximo video que espero pronto estar haciendo muchos más. Chaito a todos.